el rostro de su enemigo. Durante el resto del día, mientras Roran seguía ocupado en su trabajo, sintió en su interior el vacío de Carvajal. Era como si le hubieran arrancado una parte de sí mismo para esconderla en las vertebradas, y en ausencia de los niños, la aldea parecía ahora un campamento armado. El cambio parecía volverlos serios y solemnes a todos. Cuando los ansiosos dientes de las vertebradas se tragaron por fin el sol, Roran ascendió la cuesta que llevaba a casa de Horst. Se detuvo ante la puerta y apoyó una mano en el tirador, pero se quedó quieto, incapaz de entrar. ¿Por qué me asusta esto tanto como luchar? Al fin abandonó la puerta delantera y se fue por el lateral de la casa, por donde se coló en la cocina y pasó su desánimo. Vio a Elaine tejiendo junto a la mesa y hablando con Katrina, que quedaba frente a ella. Las dos se volvieron a mirarlo, y Roran soltó: ¿Estáis bien? Katrina se acercó a su lado. Estoy bien, sonrió amablemente. Lo que pasa es que he sufrido una terrible impresión cuando agachó la cabeza un momento. Elaine se ha portado maravillosamente bien conmigo. Ha aceptado dejarme la habitación de Baldor para pasar esta noche. Me alegro de que estés mejor, dijo Roran. La abrazó con la intención de transmitirle todo su amor y adoración con aquel simple contacto. Elaine recogió su costura. Venga, se ha puesto el sol y ya es hora de que te acuestes, Katrina. Roran la soltó con reticencia, y ella le dio un beso en la mejilla y dijo: Te veré por la mañana. Él empezó a seguirla, pero se detuvo cuando Elaine dijo con tono mordaz: Roran. ¿Sí? Elaine esperó hasta que sonó el crujido de los escalones que indicaba que Katrina ya no podía oírles. Espero que todas las promesas que le has hecho a esta chica fueran en serio, porque en caso contrario convocaré una asamblea y haré que te expulsen en una semana. Roran estaba aturdido. Por supuesto que iba en serio. La amo. Katrina acaba de renunciar a ti por todo lo que poseía, a todo lo que le importaba. Elaine lo miraba fijamente con ojos firmes. Ha visto a algunos hombres dirigir su afecto a las doncellas jóvenes como si echaran grano a los pollos. Las doncellas suspiran y lloran y se creen especiales, pero para el hombre solo es un divertimento sin importancia. Siempre has sido honrado, Roran, pero el deseo puede convertir incluso a la persona más sensata en un perrito brincador o en un astuto y malvado zorro. ¿Lo eres tú? Porque Katrina no necesita un estúpido ni un tramposo, ni siquiera necesita amor. Lo que más necesita es un hombre que cuide de ella. Si la abandonas, la convertirás en la persona más desgraciada de Carvajal, obligada a vivir entre sus amigos, nuestra primera y única pedigüeña. Por la sangre de mis venas, no permitiré que eso ocurra. Ni yo, protestó Roran. Para hacer eso, tendría que ser un desalmado o algo peor. Elaine alzó la barbilla. Exactamente. No olvides que pretendes casarte con una mujer que ha perdido su dote y la herencia de su madre. ¿Entiendes lo que significa para Katrina perder su herencia? No tiene plata, ni sábanas, ni encajes, ninguna de las cosas que hacen falta para que una casa funcione bien. Esos objetos son nuestra única pertenencia, traspasada de madre a hija desde que llegamos a la Gaesia por primera vez. De ellas depende nuestra valía. Una mujer sin herencia es como un hombre sin granja ni oficio, dijo Roran. Exacto. Sloan ha sido cruel al negarle la herencia a Katrina, pero eso ya no lo podemos evitar. Ni tú ni ella tenéis dinero ni recursos. La vida ya es muy difícil sin esas penurias añadidas. Empezarás sin nada y desde la nada. ¿Te asusta la perspectiva? ¿O te parece insoportable? Te lo pregunto una vez más, y no me mientas porque los dos lo lamentaríais durante el resto de vuestras vidas. ¿Cuidarás de ella sin queja ni resentimiento alguno? Sí. Elaine suspiró y llenó de sidra 2 tazas de barro con una jarra que pendía de las vigas. Pasó una Roran y se sentó de nuevo a la mesa. Entonces, te sugiero que te dediques a sustituir la casa y la herencia de Katrina para que ella y cualquier hija que tengáis pueda hablar sin vergüenza con las viudas de Carvajal. Roran bebió la fría sidra. Eso si vivimos tanto. Sí. Elaine retiró un mechón de su melena rubia y meneó la cabeza. Has escogido un camino duro, Roland. Tenía que asegurarme de que Katrina abandonara Carvajal. Elaine enarcó una ceja. ¿De modo que fue por eso? Bueno, no lo voy a discutir, pero ¿por qué diablos no le habías dicho nada a vuestro compromiso
a Sloan hasta esta mañana? Cuando Horst se lo pidió a mi padre, regaló a mi familia 12 ovejas, un arado y 8 pares de candelabros de hierro forjado, antes incluso de que mis padres aceptaran su petición. Así es como debe hacerse. Sin duda, podrías haber pensado en una estrategia mejor que pegar a tu futuro suegro. A Roran se le escapó una risa de dolor. Podría, pero con estos ataques nunca me pareció el momento adecuado. Los Razak llevan 6 días sin atacar, respondió ella. Roran frunció el ceño. No, pero es que era... Ah, yo qué sé. Frustrado, dio un puñetazo en la mesa. Elaine soltó su taza y lo envolvió en el puño con sus manitas. Si consigues arreglar tu pelea con Sloan, ahora mismo, antes de que se acumulen años de resentimiento, tu vida con Katrina será mucho, mucho más fácil. Mañana por la mañana deberías ir a su casa y suplicar su perdón. No pienso suplicar, y menos a él. Roran, escúchame. Obtener la paz para tu familia bien vale un mes entero de súplicas. Lo sé por experiencia. Pelear solo sirve para que te sientas más desgraciado. Sloan tiene un profundo odio por las vertebradas. No querrá saber nada de mí. Pero tienes que intentarlo, dijo Elaine con serenidad. Incluso si rechaza tus súplicas, al menos no podrán culparte de no haber hecho el esfuerzo. Si amas a Katrina, trágate el orgullo y haz lo que debes por ella. No dejes que sufra por tu error. Se terminó la sidra. Apagó las velas con un dedal de latón y dejó a Roran sentado en la oscuridad. Pasaron varios minutos antes de que Roran consiguiera moverse. Estiró un brazo y recorrió con él el borde de la barra de la cocina hasta que encontró la puerta. Luego subió las escaleras sin dejar de tocar con las yemas de los dedos las paredes talladas para no perder el equilibrio. Ya en la habitación, se desvistió y se tumbó a lo largo de la cama. Roran rodeó con sus brazos la almohada rellena de lana y escuchó los débiles sonidos que flotaban de noche en la casa. El correteo de un ratón en el desván y sus chillidos intermitentes, el crujido de las vigas de madera al enfriarse en la noche, el susurro y la caricia del viento en el dintel de su ventana, y el arrastrar de unas zapatillas en el vestíbulo que daba a su cuarto. Vio que el pasador se desencajaba, y luego la puerta se abrió lentamente, con un quejido de protesta. Se paró, una figura oscura se deslizó hacia el interior de la habitación. La puerta se cerró, y Ronan sintió que una cortina de cabello rozaba su cara, junto con unos labios como pétalos de rosa. Suspiró. Katrina. Un trueno arrancó a Roland del sueño. La luz llameó en su rostro mientras se esforzaba por recuperar la conciencia, como un buzo desesperado por alcanzar la superficie. Abrió los ojos y vio un agujero recortado por una explosión en la puerta. Entraron a toda prisa 6 soldados por la hendidura, seguidos por 2 Razak, que parecían llenar la habitación con su horrenda presencia. Alguien le apoyó la punta de una espada en el cuello. A su lado, Katrina gritó y tiró de las mantas para taparse. ¡Arriba!, ordenaron los Razak. Roran se levantó con cautela. Sentía el corazón a punto de explotar en el pecho. «¡Atadle las manos y traedlo!». Cuando se acercó un soldado con una cuerda, Katrina volvió a gritar. Saltó hacia los asaltantes, les mordió y les lanzó lujosos zarpazos. Sus afiladas uñas les rasgaban la cara y, cegados por la sangre, los soldados no dejaban de maldecir. Roran apoyó una rodilla en el suelo, agarró su martillo, se puso en pie de nuevo y lo blandió por encima de la cabeza, rugiendo como un oso. Los soldados se lanzaron hacia él, con la intención de abatirlo por mera superioridad numérica, pero no lo lograron. Katrina corría peligro, y él era invencible. Los escudos se desmoronaban bajo sus golpes, las mallas y las bandoleras se partían bajo su despiadada arma, y los yelmos se hundían. 2 hombres quedaron heridos y otros 3 cayeron para no levantarse más. Los golpes y el clamor habían despertado a toda la casa. Roran oyó vagamente que Horst y sus hijos gritaban en el vestíbulo. Los Razak intercambiaron unos siseos. Luego se escabulleron hacia adelante y agarraron a Katrina con una fuerza inhumana, alzándola en volandas mientras abandonaban la habitación. «¡Roran!», aulló. Roran invocó las energías que le quedaban y sobrepasó a toda velocidad a los 2 hombres que quedaban. Llegó a trompicones hasta el vestíbulo y vio que los Razak salían por una ventana. Roran se lanzó tras ellos y golpeó al que iba detrás, justo cuando estaba a punto de descender desde el alféizar. El Razak se estiró, agarró la muñeca de Roran en el aire
y chilló de puro placer, echándole un fétido aliento en la cara. «Sí, a ti te queremos». Roran trató de zafarse, pero el Razak no cedió. Con la mano libre, Roran golpeó la cabeza y los hombros de la criatura, duros como el hierro. Desesperado y rabioso, cogió la punta de la capucha del Razak y tiró de ella para desenmascarar sus rasgos. El rostro horrible y torturado le gritó. La piel era negra y brillante, como el caparazón de un escarabajo. La cabeza, calva. Los ojos sin párpados eran del tamaño de su puño y brillaban como una bola de hematita pulida. No había iris ni pupila. En vez de nariz, boca y barbilla, un pico curvado y puntiagudo chasqueaba sobre la lengua morada y espinosa. Roran gritó y apretó los talones contra los laterales del marco de la ventana, esforzándose por librarse de aquella monstruosidad. Pero el Razak lo sacó de la casa inexorablemente. Vio a Katrina en el suelo, todavía luchando y peleando. Justo cuando cedían sus rodillas, apareció Horst a su lado y le rodeó el pecho con un nudoso brazo para mantenerlo en pie. ¡Que alguien traiga una lanza!, gritó el herrero. Se le hinchaban las venas del cuello y gruñía por el esfuerzo de sostener a Roran. Para superarnos hará falta algo más que ese huevo endemoniado. El Razak dio un último tirón y al ver que no conseguía arrastrar a Roran, alzó la cabeza y dijo: «¡Eres nuestro!». Se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora, y Roran aulló al notar que el pico del Razak se cerraba en su hombro derecho y asomaba por la parte delantera, atravesando la musculatura. Al mismo tiempo, la muñeca se partió. Con un cacareo malicioso, el Razak lo soltó y desapareció en la noche. Host y Roran quedaron despatarrados en el recibidor. «¡Tienen a Katrina!», gruñó Roran. Cuando se apoyó en el brazo izquierdo para levantarse, pues el derecho pendía inerte, le tembló la visión y se le tiñó de negro por los laterales. Albrecht y Baldur salieron de su habitación salpicados de sangre. Detrás de ellos solo quedaban cadáveres. «Ya he matado a 8». Roran recuperó su martillo y salió a trompicones por el vestíbulo, pero Elaine, con su camisón blanco, le tapó la salida. Lo miró con los ojos bien abiertos y luego lo tomó del brazo y le obligó a sentarse en el baúl de madera que había contra la pared. «Tienes que ver a Gertrude, pero si no detenemos la hemorragia, te desmayarás». Roland se miró al costado derecho. Estaba empapado de escarlata. «Tenemos que rescatar a Katrina antes». Apretó los dientes al sentir una oleada de dolor. «Antes de que puedan hacerle daño». «Tiene razón, no podemos esperar», dijo Horst, inclinándose sobre ellos. «Véndalo lo mejor que puedas, y nos vamos». Elaine apretó los labios y se fue corriendo al armario de las sábanas. Volvió con varios trapos y los apretó con firmeza en torno al hombro de Roran y su muñeca fracturada. Mientras tanto, Albrecht y Baldur se apropiaron de las armaduras y las espadas de 2 soldados. Horst se contentó con una lanza. Elaine apoyó las manos en el pecho de Horst y le dijo: «Ten cuidado». Luego miró a sus hijos. «Todos». «Todo irá bien, madre», prometió Albrecht. Ella forzó una sonrisa y le dio un beso en la mejilla. Abandonaron la casa y corrieron hasta el límite de Carvajal, donde descubrieron que el muro de árboles estaba forzado y el guardia, Bird, apuñalado. Baldur se arrodilló, examinó el cuerpo y luego, con voz ahogada, dijo: «Lo han apuñalado por la espalda». Roran apenas lo oyó, porque la sangre se agolpaba en sus oídos. Mareado, se apoyó en una casa y boqueó para respirar. «¡Eh! ¿Quién va?». Desde sus puestos a lo largo del perímetro de Carvajal, los demás guardias se congregaron en torno a su compañero asesinado, formando un corrillo de antorchas a media luz. En un tono apagado, Horst explicó el ataque y la situación de Katrina. «¿Quién nos ayuda?», preguntó. Tras una rápida discusión, 5 hombres aceptaron acompañarlos. El resto se quedaba de guardia para volver a cerrar el muro y despertar a todos los aldeanos. Roran se apartó de la casa con un empujón y trotó hasta la cabeza del grupo, que ya recorría los campos y enfilaba el valle hacia el campamento de los Razak. Cada paso era una agonía, pero no importaba. Nada importaba, salvo Katrina. Una vez tropezó y Horst lo sostuvo sin decir palabra. A poco menos de 1 kilómetro de Carvajal, Ivor detectó un centinela en un montículo, lo cual les obligó a dar un amplio rodeo. Unos 100 metros más allá, el rojizo brillo de las antorchas se hizo visible. Roran alzó el brazo bueno para frenar la marcha y luego, al avanzar por la enmarañada hierba, a gazas y a rastras,
a una liebre. Los demás hombres lo siguieron mientras se acercaban al límite de un paradillo de Anea, donde se detuvo y apartó una cortina de tallos para observar a los 13 soldados que quedaban. ¿Dónde está ella? En contraste con su primera aparición, los soldados parecían ahora amargados y demacrados, con sus armas melladas y sus armaduras picadas. La mayoría llevaba vendajes con manchas de sangre seca. Estaban todos juntos, encarados a los dos Razak, que ahora, al otro lado del fuego, llevaban las capuchas caladas. Uno de los hombres gritaba: «Más de la mitad, muertos por una banda de pueblerinos con menos cerebro que un berberecho. Ratas de bosque que no distinguen una pica de un hacha de guerra, incapaces de encontrar la punta de una espada aunque la tengan clavada en las tripas. Y todo porque vosotros tenéis menos sentido común que mi hijo pequeño. Me da lo mismo que Galbatorix en persona os limpie las botas a lametazos. No pensamos hacer nada hasta que tengamos un nuevo comandante». Los demás hombres asintieron. «Y que sea humano». «¿De verdad?», preguntaron los Razak con suavidad. «Estamos hartos de recibir órdenes de jorobados como vosotros, con ese cacareo y esos silbidos, que parecéis una tetera. Nos da asco, y no sé qué le habéis hecho a Sarson, pero si os quedáis una noche más, os llenaremos de hierro y descubriremos si sangráis como nosotros. De todos modos, podéis dejar a la chica. Nos». El hombre no tuvo ocasión de continuar. Después, el más alto de los Razak saltó por encima del fuego y aterrizó en sus hombros, como un cuervo gigante. Gritando, el soldado se derrumbó por el peso. Intentó desenfundar la espada, pero el Razak hundió 2 veces en su cuello el pico oculto por la capucha y lo dejó tieso. «¿Contra eso hemos de pelear?», murmuró Ivor detrás de Roland. Los soldados quedaron inmóviles, de la impresión, mientras los dos Razak lamían el cuello del cadáver. Cuando las negras criaturas se alzaron de nuevo, se frotaron las nudosas manos como si estuvieran lavando, y dijeron: «Sí, nos vamos. Quedaos si queréis. En pocos días llegarán los refuerzos». Los Razak echaron las cabezas hacia atrás y se pusieron a aullar al cielo. El aullido se fue volviendo cada vez más agudo, hasta que se hizo inaudible. Roran alzó también la vista. Al principio no vio nada, pero luego lo invadió un terror innombrable al ver que 2 sombras recortadas aparecían en lo alto de las vertebradas, eclipsando las estrellas. Avanzaban deprisa y parecían cada vez más grandes, hasta que su horrible presencia oscureció la mitad del cielo. Un viento fétido recorrió la tierra, trayendo consigo una miasma sulfurosa que provocó toses y náuseas a Roran. Los soldados también se vieron afectados. Sus maldiciones resonaron mientras se tapaban la nariz con las mangas y pañuelos. En lo alto, las sombras se detuvieron y empezaron a descender, encerrando el campamento en una cúpula de oscuridad amenazante. Las temblorosas antorchas oscilaron y parecieron a punto de apagarse, pero daban aún la suficiente luz para dejar ver a las 2 bestias que descendían entre las tiendas. Sus cuerpos, desnudos y pelados como ratones recién nacidos, tenían la piel gris y encurtida, muy tirante en la zona de los músculos, pechos y vientres. Por su forma parecían perros hambrientos, pero las piernas traseras tenían una musculatura tan poderosa que parecían capaces de destrozar una roca. Una pequeña cresta se extendía por la parte trasera de sus cabezas pequeñas, en dirección opuesta al pico largo y recto, del color del ébano, adecuado para atravesar sus presas, y unos ojos fríos que parecían bulbos, idénticos a los de los Razak. En la espalda brotaban unas alas cuyo peso hacían gemir al aire. Los soldados se echaron al suelo, acobardados, y escondieron los rostros ante la presencia de los monstruos. De aquellas criaturas emanaba una inteligencia terrible y extraña, que hablaba de una raza más antigua y mucho más poderosa que los humanos. Roran temió de pronto que su misión pudiera fracasar. Tras él, Horst susurró a los hombres y les urgió a permanecer quietos y escondidos si no querían perecer. Los Razak saludaron a las bestias con una reverencia. Luego se metieron en una de las tiendas y volvieron a salir con Katrina, atada con unas cuerdas, y con Sloan detrás. El carnicero caminaba suelto. Roran lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo habían capturado a Sloan. Su casa queda muy lejos de la de Horst. Entonces lo entendió. Nos ha traicionado, pensó Roran asombrado. Cerró el puño lentamente sobre el martillo
a tiempo que el verdadero horror de la situación le estallaba por dentro. Ha matado a Byrd y nos ha traicionado a todos. Roran, murmuró Hoss, agachado junto a él. No podemos atacar ahora. Nos masacrarían. Roran, ¿me oyes? Solo oía un murmullo lejano mientras veía cómo el Razak más pequeño montaba en los hombros de una de las bestias. Y luego agarraba a Katrina sostenida en brazos, del otro Razak. Sloan, ahora, parecía enfadado y asustado. Empezó a discutir con los Razak, meneando la cabeza y señalando el suelo. Al final, un Razak le golpeó en la boca y lo dejó inconsciente. Mientras montaba en la segunda bestia, con el carnicero desmayado sobre su espalda, el Razak más alto declaró: «Volvemos cuando sea más seguro. Matad al chico y os perdonaremos la vida». Luego los corceles flexionaron sus abultados muslos y alzaron el vuelo de un salto, convirtiéndose de nuevo en sombras contra el campo de estrellas. A Roran no le quedaban palabras ni emociones. Estaba totalmente destrozado. Solo le quedaba matar a los soldados. Se levantó y alzó el martillo, listo para cargar, pero al dar un paso adelante, su cabeza palpitó al mismo tiempo que el hombro herido. La tierra se desvaneció en un estallido de luz y se sumió en el olvido. Una flecha en el corazón. Desde que abandonaron el puesto de avanzada de Ceris, todos los días fueron una bruma de ensueño con tardes calurosas, dedicadas a remar para remontar el lago Eldor y luego el río Gaena. En torno a ellos, el agua gorgoteaba por el túnel de pinos verdes que se hundía en lo más hondo de Duwenderbaden. A Eragon le parecía delicioso viajar con los elfos. Nari y Lifaen sonreían, reían y cantaban a todas horas, sobre todo cuando Safira estaba cerca. En su presencia apenas miraban a otro lado o hablaban de otra cosa. De todos modos, los elfos no eran humanos, por mucho que su aspecto fuera semejante. Se movían demasiado deprisa, con demasiada fluidez para ser criaturas de carne y hueso. Y cuando hablaban, solían hacerlo con largos rodeos y aforismos que dejaban a Eragon más confundido que antes de empezar. Entre un estallido de contento y el siguiente, Lifaen y Nari permanecían horas en silencio, observando los alrededores con un brillo de rapto pacífico en sus rostros. Si Eragon u Oric intentaban hablar con ellos mientras duraba la contemplación, apenas recibían una o dos palabras de respuesta. Así se dio cuenta Eragon de que en comparación, Arya era franca y directa. De hecho, parecía incómoda ante Lifaen y Nari, como si ya no estuviera muy segura de cómo debía comportarse entre los suyos. Desde la proa, Lifaen miró hacia atrás y dijo: «Cuéntame, Eragon Finirael, ¿qué canta tu gente en estos días oscuros? Recuerdo las epopeyas y las baladas que oí en Ilirea, sagas de vuestros orgullosos reyes y nobles, pero de eso hace mucho, mucho tiempo, y mis recuerdos son como flores marchitas en la mente. ¿Qué nuevas palabras ha creado tu gente?» Eragon frunció el ceño mientras trataba de recordar los nombres de las historias que le recitaba Brum. Cuando Lifaen los oyó, meneó la cabeza con gesto de pena y respondió: «¿Cuántas cosas se han perdido? Ya no hay baladas cortesanas, y a decir verdad, tampoco queda mucho de vuestra historia y vuestro arte, salvo por los escasos relatos imaginativos cuya supervivencia ha permitido Galbatorix». «Una vez Brun nos contó la caída de los jinetes», dijo Eragon a la defensiva. La imagen de un ciervo que saltaba entre troncos podridos llegó a su mente a través de la de Safira, que se había ido de caza. «¡Ah! ¡Un hombre valiente!». Durante un rato, Lifaen remó en silencio. Nosotros también cantamos sobre la caída, pero no muy a menudo. La mayoría estábamos vivos cuando Brael entró en el vacío, y todavía nos duelen las ciudades quemadas, los lirios rojos de Guayena, los cristales de Lutibrira, y también nuestras familias asesinadas. El tiempo no ahoga el dolor de esas heridas, por mucho que pasen 1000 millares de años y hasta el sol muera para dejar al mundo flotando en una noche eterna. Oric gruñó desde la proa: «Lo mismo ocurre con los enanos. Recuerda, elfo, que Galbatorix terminó con un clan entero. Y nosotros perdimos a nuestro rey, Evandar». «Eso no lo había oído», dijo Eragon sorprendido. Lifaen asintió mientras los guiaba para rodear una roca sumergida. «Poca gente lo sabe.
Brum te lo podría haber contado. Estaba allí cuando dieron el golpe fatal. Antes de morir Brael, los elfos se enfrentaron a Galbatorix en los llanos de Ilirea, en un último intento de derrotarlo. Luego, Evandar. ¿Dónde está Ilirea? Preguntó Eragon. Es Urubaen, muchacho, dijo Oric. Antes era una ciudad de elfos. Sin molestarse por la interrupción, Lifain siguió hablando. Tal como dices, Ilirea era una de nuestras ciudades. La abandonamos durante nuestra guerra con los dragones, y luego, siglos después, los humanos la adoptaron como capital cuando se exilió el rey Palancar. ¿El rey Palancar? Dijo Eragon. ¿Quién era? ¿Por eso se llama así el valle? Esta vez el elfo se dio la vuelta y lo miró, divertido. Tienes más preguntas que hojas hay en un árbol, Arquedlam. Brum opinaba lo mismo, respondió Eragon. Lifain sonrió y luego hizo una pausa, como si ordenara sus pensamientos. Cuando tus antepasados llegaron a la Gaesia, hace 800 años, deambulaban por estas tierras, buscando un lugar apto para vivir. Al final se instalaron en el valle de Palancar, aunque entonces no se llamaba así. Era uno de los pocos lugares defendibles que no habíamos reclamado nosotros, ni los enanos. Allí vuestro rey Palancar empezó a construir un estado poderoso. Nos declaró la guerra con la intención de expandir sus fronteras, aunque no hubo provocación alguna por nuestra parte. Atacó 3 veces, y vencimos las 3. Nuestra fuerza asustó a los nobles de Palancar, que suplicaron la paz a su señor feudal. Él ignoró sus consejos. Entonces los nobles se acercaron a nosotros con un tratado que los elfos firmamos sin que lo supiera el rey. Con nuestra ayuda, Palancar perdió el trono y fue desterrado, pero él, su familia y sus vasallos se negaron a abandonar el valle. Como no teníamos ninguna intención de matarlos, construimos la torre de Rizkan Baen para que los jinetes vigilaran a Palancar y se aseguraran de que nunca volvieran a tomar el poder ni atacar a nadie más en Alagaesia. Al poco tiempo, Palancar fue asesinado por un hijo que no quería esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Desde entonces, la política familiar consistió en asesinar, traicionar y otras depravaciones que redujeron la casa de Palancar a una sombra de su antigua grandeza. Sin embargo, sus descendientes nunca se fueron, y la sangre del rey sigue viva en Terinsford y Carvajal. Ya veo, dijo Eragon. Lifaen enarcó una ceja oscura. Sí, significa más de lo que crees. Fue ese suceso el que convenció a Núrin, el predecesor de Brael, como líder de los jinetes, de que debía permitir a los humanos convertirse en jinetes y así prevenir esa clase de disputas. Oric soltó un ladrido de risa. Seguro que eso se discutió mucho. Fue una decisión impopular, admitió Lifaen. Todavía ahora algunos cuestionan su sabiduría. Provocó un desacuerdo tan grave entre Anúrin y la reina de Yanir que aquel se escribió de nuestro gobierno y se estableció a los jinetes en Broengar como entidad independiente. Pero si suponía que los jinetes debían mantener la paz y estaban separados de vuestro gobierno, ¿cómo podían hacerlo? No podían, concedió Lifaen. No pudieron hasta que la reina de Yanir entendió que era sabio liberar a los jinetes de cualquier rey o señor, y les concedió de nuevo acceso a Dugwender Barden. Aun así, nunca le gustó que otros tuvieran más autoridad que ella. Eragon frunció el ceño. Sin embargo, se trataba precisamente de eso, ¿no? Sí y no. Se suponía que los jinetes debían vigilar los errores de los distintos gobiernos de las razas. Pero, ¿quién vigilaba a los vigilantes? Ese fue el problema que causó la caída. Nadie podía divisar los errores del sistema de los jinetes porque estaban por encima de cualquier supervisión. De ese modo se deterioraron. Eragon acarició el agua, primero a un lado, luego al otro, mientras pensaba en las palabras de Lifaen. El remo tembló en sus manos al cortar la corriente en diagonal. ¿Quién sucedió a Dejanir en el trono? Evandar ocupó el trono nudoso hace 500 años, cuando Yennarid abdicó para dedicarse a estudiar los misterios de la magia, y lo conservó hasta la muerte. Ahora nos gobierna su compañera, Islanzadi. Eso es. Eragon se detuvo con la boca abierta,
iba a decir imposible, pero se dio cuenta de que esa afirmación sonaría ridícula. En cambio preguntó, ¿los elfos son inmortales? Con voz suave, Lifaen contestó, en otro tiempo éramos como vosotros, brillantes, fugaces y efímeros como el rocío de la mañana. Ahora nuestras vidas se alargan sin fin por el polvo de los años. Sí, somos inmortales, aunque no dejamos de ser vulnerables a las heridas de la carne. Entonces, ¿os convertiréis en inmortales? ¿Cómo? El elfo se negó a explicarlo, aunque Eragon lo presionaba para que diera detalles. Al fin, Eragon preguntó, ¿cuántos años tiene Arya? Lifaen clavó en él sus ojos relucientes, hurgando en la mirada de Eragon con una agudeza desconcertante. ¿Arya? ¿Por qué te interesa? Yo. Eragon titubeó, inseguro de pronto respecto a sus propias intenciones. La atracción que sentía por Arya se veía complicada por el hecho de que ella era una elfa y de que su edad, fuera cual fuese, superaba con mucho la suya. Me debe de ver como a un crío. No sé, dijo con sinceridad, pero nos salvó la vida a Safira y a mí, y tengo curiosidad por saber más de ella. Me avergüenzo, dijo Lifaen, escogiendo con cuidado sus palabras, de haberte preguntado eso. Entre los nuestros es de mala educación meterse en los asuntos ajenos. Pero debo decir, y creo que Oric está de acuerdo conmigo, que harás bien en vigilar tu corazón, Argetlam. No es el mejor momento para perderlo, ni en este caso sería un buen lugar donde perderlo. Sí, gruñó Oric. El calor invadió a Eragon al subirle la sangre a la cara, como si lo recorriera por dentro un sebo derretido. Antes de que pudiera responder, Safira se coló en su mente y le dijo, y ahora es un buen momento para vigilar tu lengua. Tienen buena intención, no los insultes. Respiró hondo y trató de esperar a que se le pasara el bochorno. ¿Estás de acuerdo con ellos? Creo, Eragon, que estás lleno de amor y buscas a alguien que te devuelva todo ese afecto. No has de avergonzarte por eso, le dijo Safira. Eragon se esforzó por digerir sus palabras y al final le dijo, ¿vas a volver pronto? Ya estoy volviendo. Eragon prestó de nuevo atención a cuanto lo rodeaba y descubrió que tanto el elfo como el enano lo miraban. Entiendo vuestra preocupación. Aun así, me gustaría que contestaras a mi pregunta. Lifaen dudó un instante. Arya es bastante joven. Nació un año antes de la destrucción de los jinetes. 100 años. Aunque esperaba una cifra similar, Eragon quedó impresionado. Lo disimuló con rostro inexpresivo y pensó, podría tener bisnietos mayores que yo. Rumió el asunto un largo rato y luego, para distraerse, dijo, has mencionado que los humanos descubrieron a la Gaesia hace 800 años. Sin embargo, Brum decía que llegaron 3 siglos después de la formación de los jinetes, y de eso hace miles de años. Según nuestros cálculos, 2704 años, declaró Oric. Brum tenía razón si cifras la llegada de los humanos a la Gaesia por un solo barco con 20 guerreros. Aterrizaron al sur, donde está ahora Surda. Nos encontramos con ellos, estaban explorando e intercambiando regalos, pero luego se fueron y no volvimos a ver otro humano durante casi 1000 años, o hasta que llegó el rey Palancar, seguido de toda su flota. Para entonces los humanos nos habían olvidado por completo, salvo por vagas historias sobre hombres peludos de las montañas que acechaban a los niños por la noche. ¡Bah! ¿Sabéis de dónde vino Palancar? Preguntó Eragon. Oric frunció el ceño, se mordisqueó las puntas del bigote y meneó la cabeza. Nuestras historias solo dicen que su hogar quedaba al sur, muy lejos, más allá de las Veor, y que su éxodo era consecuencia de una guerra y de la hambruna. Excitado por la idea, Eragon espetó. O sea que podría haber países en algún lugar dispuestos a ayudarnos contra Galbatorix. Tal vez, contestó Oric, pero sería difícil encontrarlos, incluso a lomos de un dragón, y dudo que hablen nuestro idioma. Además, ¿quién va a querer ayudarnos? Los bardenos tienen poco que ofrecer a cualquier país, y bastante cuesta llevar un ejército de Fatertur a Urubaen. Mucho más difícil sería trasladar tropas desde cientos o miles de kilómetros. Y aún así, te necesitamos a ti, dijo Lifaen a Eragon. De todas formas, Eragon se calló al ver que Safira volaba por encima del río, seguida
por una furiosa banda de gorriones y mirlos empeñados en alejarla de sus nidos. Al mismo tiempo, un coro de parroteos y chillidos brotó del ejército de ardillas escondidas entre las ramas. Lifaen sonrió y exclamó: ¿No os parece gloriosa? Mirad cómo reflejan la luz sus escamas. Ningún tesoro del mundo puede igualarse a esta visión. Desde el otro lado del río llegaron las exclamaciones similares de Nari. Pues a mí me parece insoportable, murmuró Oric bajando la barba. Eragon disimuló una sonrisa, aunque estaba de acuerdo con el enano. Los elfos nunca se cansaban de alabar a Safira. No pasa nada por recibir unos cuantos cumplidos, dijo Safira. Aterrizó con un chapoteo gigantesco y sumergió la cabeza para esquivar a un gorrión que se lanzaba en picado. Claro que no, contestó Eragon. Safira lo miró desde debajo del agua. ¿Eso era una ironía? Eragon chasqueó la lengua y lo dejó estar. Echó un vistazo a la otra canoa y vio cómo remaba Aria, con la espalda perfectamente recta y el rostro inescrutable mientras flotaba entre una telaraña de luz veteada junto a los árboles cubiertos de musgo. —Lifaen —preguntó en voz baja para que no lo oyera Oric—, ¿por qué Aria es tan desgraciada? Tú y... Los hombros de Lifaen se tensaron bajo la túnica rojiza, y contestó en un susurro tan bajo que Eragon apenas lo oía. Tenemos el honor de servir a Aria Dontingun. Ha sufrido más de lo inimaginable por defender a nuestro pueblo. Celebramos con alegría lo que ha conseguido con Safira y en nuestros sueños lloramos por su sacrificio y su pérdida. Sin embargo, sus penas son solo suyas, y no puedo revelarlas sin su permiso. Sentado junto a la fogata del campamento nocturno, mientras acariciaba un fragmento de musgo que parecía, al tacto, como la piel de un conejo, Eragon oyó una conmoción en el interior del bosque. Intercambió una mirada con Safira y Oric, y avanzó a rastras hacia el sonido, con Zarrok desenfundada. Eragon se detuvo al borde de un pequeño barranco y miró al otro lado, donde un girohalcón con un ala quebrada se agitaba en un lecho de perlillas de zarza. El raptor se quedó quieto al ver a Eragon, y luego abrió el pico y soltó un aullido desgarrador. ¡Qué terrible destino no poder volar!, dijo Safira. Cuando llegó Aria, miró al girohalcón y luego armó el arco y con certera puntería le clavó una flecha en el pecho. Al principio, Eragon creyó que lo había hecho para obtener comida, pero luego vio que no hacía nada por cobrar la pieza ni por recuperar la flecha. ¿Por qué?, le preguntó. Con dura expresión, Aria desarmó el arco. La herida era tan grave que no se la podía curar y hubiera muerto esta misma noche o mañana. Así es la naturaleza de las cosas. Le he ahorrado horas de sufrimiento. Safira agachó la cabeza y tocó el hombro de Aria con el morro. Luego regresó al campamento, arrancando la corteza de los árboles con su cola. Cuando Eragon echó a andar tras ella, notó que Oric le daba un tirón de la manga y se agachó para oír lo que decía el enano en voz baja. Nunca le pidas ayuda a un elfo, ¿eh? Podrías decidir que más te vale estar muerto. La invocación de Dag Shelr. Aunque estaba cansado por el ejercicio del día anterior, Eragon se obligó a levantarse antes del amanecer con la intención de ver dormir a alguno de los elfos. Para él se había convertido en un juego descubrir cuándo se levantaban los elfos, suponiendo que durmieran en algún momento, pues nunca había logrado ver a uno con los ojos cerrados. Aquel día tampoco fue una excepción. «Buenos días», dijeron Nari y Lifaen desde lo alto. Eragon alzó la cabeza y vio que cada uno estaba en la copa de un pino, a casi 5 metros de altura, saltando de rama en rama con elegancia felina. Los elfos bajaron a tierra y se pusieron a su lado. Estábamos haciendo guardia, explicó Lifaen. ¿Por qué? Aria salió de detrás de un árbol y dijo: por mis miedos. Wenderbarden tiene muchos misterios y peligros, sobre todo para un jinete. Llevamos miles de años viviendo aquí, y en algunos lugares quedan viejos hechizos aún activos. La magia impregna el aire, el agua y la tierra. En algunos lugares ha afectado a los animales. A veces aparecen criaturas extrañas deambulando por el bosque y no todas son amistosas. Están... Eragon se detuvo al notar que la Hedwig Naxia temblaba. El collar, con un martillo de plata que le había regalado Ganel, se calentó en su pecho y empezó a notar que el hechizo del amuleto absorbía sus energías.
Alguien estaba intentando invocarlo. ¿Será Galbatorix?, se preguntó. Agarró el collar y lo puso por fuera de la túnica, dispuesto a arrancárselo de un tirón si se sentía demasiado débil. Desde el otro lado del campamento, Safira acudió corriendo a su lado y colaboró con sus reservas de energía. Al cabo de un rato, el calor abandonó el martillo y lo dejó frío al contacto con la piel de Eragon. Este lo sostuvo sobre la palma de la mano y luego volvió a meterlo bajo la ropa. En ese momento, Safira dijo: «Nuestros enemigos nos están buscando». ¿Enemigos? ¿No podría ser alguien de Du Brangata? Creo que Hotgar debió de avisar a Nasuada de que había ordenado a Ganel que te preparase este collar hechizado. Incluso es probable que se le ocurriera a ella misma. Arya frunció el ceño cuando Eragon le explicó lo que había ocurrido. Ahora todavía me parece más importante que lleguemos pronto a Yesmerá para que puedas reemprender tu formación. En Alagaesia las cosas pasan más despacio, y temo que no tengas el tiempo suficiente para tus estudios. Eragon quería seguir hablando de eso, pero con las prisas por desarmar el campamento perdió la ocasión. En cuanto estuvieron cargadas las canoas y apagado el fuego, siguieron desplazándose hacia arriba por el Ganea. Apenas llevaban una hora en el agua cuando Eragon notó que el río se ensanchaba y se volvía más profundo. Unos minutos después llegaron a la cascada que esparcía por Du Wenderbarden su característico murmullo brillante. La catarata tendría unos 30 metros de altura y se despeñaba sobre un acantilado de piedra rematado por un peñasco en lo alto, imposible de escalar. ¿Cómo pasamos al otro lado? Ya sentía la fría salpicadura en la cara. Lifaen señaló hacia la orilla izquierda, a cierta distancia de la cascada, donde se veía un sendero que subía por la empinada cuesta. Hemos de llevar a cuestas las canoas y las provisiones durante media legua, hasta que se aclare el río. Los 5 desataron los fardos que se descansaban entre los asientos de las canoas y dividieron las provisiones en montones para metérselas en las bolsas. «¡Uf!», gruñó Eragon al sopesar su carga. Era casi el doble de lo que solía llevar cuando viajaba a pie. «Podría remontar el río volando y llevarme toda la carga», propuso Safira, al tiempo que se arrastraba hasta la orilla enfangada y se sacudía para secarse. Cuando Eragon repitió su propuesta, Lifaen respondió horrorizado: «Ni se nos ocurriría usar un dragón como bestia de carga. Sería una deshonra para ti, Safira, también para Eragon como Strugal, y pondría en duda nuestra hospitalidad». Safira resopló, y de su nariz brotó un penacho de llamas que calentó la superficie del río y creó una nube de vapor. ¡Qué tontería! Alargó una pierna escamosa hacia Eragon, pasó los talones por las correas de las bolsas y despegó hacia las alturas. «¡Pilladme si podéis!». Un repique de risa clara rompió el silencio, como el trino de un ruiseñor. Sorprendido, Eragon se volvió y miró a Arya. Era la primera vez que la oía reír. Le encantaba ese sonido. La elfa sonrió a Lifaen. «Si crees que le puedes decir a un dragón lo que debe y no debe hacer, tienes mucho que aprender. Pero la deshonra...». «Si Safira lo hace por su propia voluntad, no hay deshonra alguna», afirmó Arya. «Bueno, vayámonos sin perder más tiempo». Con la esperanza de que el esfuerzo no despertara su dolor de espalda, Eragon alzó la canoa con Lifaen y se la echó a los hombros. Tenía que confiar en el guía del elfo durante todo el camino, pues solo alcanzaba a ver la tierra bajo sus pies. Una hora más tarde habían llegado a lo alto de la cuesta y siguieron andando más allá de las peligrosas aguas blancas hacia el lugar donde el Ganea parecía de nuevo tranquilo y cristalino. Allí los esperaba Safira, ocupada en pescar en las aguas poco profundas, hundiendo su cabeza triangular en el agua como una garza. Arya la llamó y se dirigió a ella y Eragon. Detrás del próximo recodo está el lago Ardwen y en su orilla oeste, Siltrim, una de nuestras ciudades mayores. Desde allí, una vasta extensión de bosques nos separa de Yesmerá. Cerca de Strindlim nos encontraremos con muchos elfos. Sin embargo, no quiero que os vean hasta que hayamos hablado con la reina Islanzadi». «¿Por qué?», preguntó Safira, haciéndose eco de los pensamientos de Eragon. Con su acento musical, Arya contestó: «Vuestra presencia representa un cambio grande y terrible para nuestro reino, y esos cambios son peligrosos si no se manejan con cuidado. La reina ha de ser la primera en veros. Solo ella tiene la autoridad y sabiduría
para supervisar la transición. Hablas de ella con respeto, comentó Eragon. Al oírle, Nahari y Lifaen se quedaron quietos y vigilaron a Arya con mirada atenta. Su rostro empalideció, y luego adoptó una pose orgullosa. Nos ha liderado bien, Eragon. Ya sé que llevas una capa con capucha de Trondheim. Hasta que nos liberemos de posibles observadores, ¿te importaría ponértela y mantenerte la cabeza cubierta para que nadie pueda ver tus orejas redondas y saber que eres humano? Eragon asintió. Y tú, Safira, tienes que esconderte durante el día y desplazarte tras nosotros por la noche. Agiad me contó que así lo hiciste en el Imperio. Y lo odié a cada momento, gruñó la dragona. Será solo hoy y mañana. Luego ya estaremos lejos de Siltrim y no tendremos que preocuparnos por ningún encuentro importante, prometió Arya. Safira clavó sus ojos celestes en Eragon. Cuando huimos del Imperio, juré que siempre estaría cerca de ti para protegerte. Cada vez que me voy, pasa algo malo. Yazuak, Daret, Drasleona, los esclavistas. En Teir no pasó nada, protestó Eragon. Ya sabes a qué me refiero. Me molesta especialmente dejarte porque no puedes defenderte solo con la espalda lastimada. Confío en que Arya y los demás me mantendrán a salvo. ¿Tú no? Safira dudó. Me fío de Arya. Se ladeó, caminó por la orilla del río, se quedó un momento sentada y luego volvió. Muy bien, anunció su aceptación de Arya y añadió, pero solo esperaré hasta mañana por la noche, por mucho que en ese momento estéis en medio de Siltrim. Lo entiendo, dijo Arya. Aun así, deberás tener cuidado al volar por la noche, pues los elfos ven con claridad, salvo en la oscuridad total. Si te ven por casualidad, podrían atacarte con magia. Fantástico, comentó Safira. Mientras Oryx y los elfos volvían a cargar las canoas, Eragon y Safira exploraron el bosque en penumbra en busca de un escondrijo aceptable. Escogieron un hoyo seco rodeado de rocas despeñadas y cubierto por un lecho de pinaza que parecía suave al tacto de los pies. Safira se enroscó en el fondo y asintió. Ya os podéis ir. Estaré bien aquí. Eragon se abrazó a su cuello con cuidado de no clavarse sus pinchos, y luego partió con reticencia sin dejar de mirar atrás. Al llegar al río, se echó por encima la capa antes de reemprender el viaje. El aire estaba quieto cuando apareció ante su vista el lago Ardwen, y en consecuencia el vasto manto de agua estaba liso y llano, un espejo perfecto para los árboles y las nubes. La ilusión era tan inmaculada que Eragon se sintió como si mirara por una ventana y viera otro mundo, con la sensación de que si seguían adelante, las canoas caerían sin fin por el cielo reflejado. Se estremeció al pensarlo. En la brumosa distancia, abundantes botes de corteza de abedul se desplazaban a lo largo de ambas orillas, como zancudos de agua, impulsados a una velocidad increíble por la fuerza de los elfos. Eragon agachó la cabeza y tiró del borde de la capucha para estar seguro de que le tapaba la cara. Su lazo con Safira se fue volviendo cada vez más tenue a medida que se iban separando, hasta que apenas los conectaba una brizna de pensamiento. Al anochecer ya no notaba su presencia. Por mucho que esforzara al límite la mente, de repente Duwendelbarden le pareció más solitario y desolado. Cuando se cerró la noche, un racimo de luces blancas, instaladas a cualquier altura concebible entre los árboles, brotó 1,5 kilómetros más allá, fantasmagóricas y misteriosas en la noche. Las chispas brillaban con el fulgor blanco de la luna. Ahí está Siltrim, dijo Lifaen. Con un débil chapoteo, pasó un barco junto a ellos en dirección contraria, y el elfo que lo dirigía murmuró: «Becca Fricai». Arya acercó su canoa a la de Eragon. «Pasaremos aquí la noche». Acamparon algo alejados del lago, donde la tierra estaba suficientemente seca para poder dormir en ella. Las hordas feroces de mosquitos obligaron a Arya a pronunciar un hechizo protector para que pudieran cenar con relativa comodidad. Luego los 5 se sentaron en torno al fuego y se quedaron mirando las llamas doradas. Eragon apoyó la cabeza en un árbol y contempló un meteorito que cruzaba el cielo. Estaba a punto de cerrar los párpados cuando le llegó una voz femenina desde los bosques de Siltrim, un leve susurro que acariciaba el aire de sus oídos, como una pelusa de pluma. Frunció el ceño
y estiró el cuerpo con la intención de oír mejor el tenue murmullo. Con un hilo de humo que se espesa cuando el fuego recién encendido cobra vida, la voz se hizo más fuerte, hasta que el bosque entero empezó a susurrar una melodía fascinante y retorcida, que oscilaba arriba y abajo, con una salvaje sensación de abandono. Más voces se unieron en aquella canción sobrenatural, adornando el tema original con cientos de variaciones. El mismo aire parecía temblar con la textura de aquella música tempestuosa. La médula de Eragon se estremeció con un sobresalto de euforia y miedo provocado por aquella cadencia fantasiosa. Nubló sus sentidos y lo arrastró hacia el terciopelo de la noche. Seducido por las notas fascinantes, se puso en pie de un salto, dispuesto a echar a correr por el bosque hasta que encontrara la fuente de aquellas voces, listo para bailar entre los árboles y el musgo, capaz de cualquier cosa con tal de poderse unir al deleite de los elfos. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Aria lo agarró de un brazo y de un tirón lo encaró a ella. «Eragon, despéjate la mente». Él luchó en un inútil intento de soltarse. «Eiraon, vacía tus oídos». Todo quedó en silencio, como si se hubiera vuelto sordo. Dejó de resistirse y miró a su alrededor, preguntándose qué había ocurrido. Al otro lado del fuego, Lifaen y Nari forcejeaban en silencio con Oryx. «¡Dejadme en paz!», gruñó Oryx. Lifaen y Nari alzaron las manos y dieron un paso atrás. «Perdón, Oryx-Bor», dijo Lifaen. Aria miró a Siltrim. «He contado mal los días. No quería estar cerca de la ciudad durante el Dagsel. Nuestras fiestas saturnales, nuestras celebraciones, son peligrosas para los mortales. Cantamos en el idioma antiguo, y las letras trazan hechizos de pasión y añoranza que resultan difíciles de resistir incluso para nosotros mismos». Nari se agitó, inquieto. «Deberíamos estar en algún manglar». «Cierto», accedió Aria, «pero cumpliremos con nuestra obligación y esperaremos». Tembloroso, Eragon se sentó más cerca del fuego y deseó que Saphira estuviera cerca. Estaba seguro de que ella habría protegido su mente de la influencia de la música. «¿Para qué sirve el Dag-Selg?», preguntó. Aria se sentó en el suelo junto a él, con sus largas piernas cruzadas. «Sirve para mantener el bosque sano y fértil. Cada primavera cantamos a los árboles, a las plantas y a los animales. Sin nosotros, Dugwenderbarden sería la mitad de grande». Como si quisiera reforzar lo que acababa de decir, pájaros, ciervos, ardillas rojas y grises, tejones rayados, zorros, conejos, lobos, ranas, sapos, tortugas y todos los demás animales cercanos abandonaron sus escondrijos y echaron a correr alocados entre una cacofonía de chillidos y aullidos. «Buscan pareja», explicó Aria, «por todo Dugwendenbarden. En todas nuestras ciudades los elfos cantan esta canción. Cuantos más participan, más fuerte es el hechizo y más se agrandará Dugwenderbarden ese año». Eragon echó las manos hacia atrás al ver que un trío de erizos pasaba lentamente junto a su muslo. Todo el bosque vibraba con el ruido. «He entrado en la tierra de los cuentos de hadas», pensó mientras se rodeaba con los brazos. Oryx se acercó al fuego y alzó la voz por encima del clamor. «¡Por mi barba y mi hacha! No permitiré que la magia me controle en contra de mi voluntad. Si vuelve a ocurrir, Aria, juro por la faja de piedra de Helbog que regresaré a Fatherdur y tendrás que enfrentarte a la ira del Drugmin Ingentium». «No era mi intención que experimentaras el Dagser», dijo Aria. «Te pido perdón por mi error. De todos modos, aunque os estoy protegiendo del hechizo, no podéis evitar la magia de Dugwenderbarden. Lo impregna todo. Mientras no me enloquezca la mente». Oryx meneó la cabeza y toqueteó el mango de su hacha mientras miraba a las bestias sombrías que atestaban la oscuridad, más allá de la luz de la fogata. Esa noche no durmió nadie. Eragon y Oryx permanecieron despiertos por el estruendo aterrador y por los animales que pasaron en todo momento junto a sus tiendas. Los elfos, porque seguían escuchando la canción. A Lifaen y Nari les dio por caminar trazando círculos interminables, mientras que Aria se quedó mirando fijamente en dirección a Siltrim con expresión de ansia, la parda piel de los pómulos tensa y tirante. Cuando llevaban
4 horas de ruido y movimiento, Safira descendió en picado del cielo, con un extraño brillo en los ojos. «El bosque está vivo», dijo, «y yo estoy viva. Mi sangre arde como nunca. Arde como la tuya cuando piensas en Aria. Ahora lo entiendo». Eragon le apoyó una mano en un hombro y notó los temblores que recorrían su cuerpo. Los costados vibraban mientras tarareaba la música. Safira se aferró a la tierra con sus zarpas de marfil, los músculos encogidos y tensos en un supremo esfuerzo por permanecer quieta. La punta de la cola se agitaba como si estuviera a punto de saltar. Aria se levantó y se unió a Eragon, al otro lado de Safira. La elfa apoyó también una mano en el hombro del dragón, y los tres se enfrentaron a la oscuridad, unidos por una cadena viva. Cuando rompió el alba, lo primero que observó Eragon fue que todos los árboles tenían brotes de agujas verdes en la punta de las ramas. Se inclinó y examinó los zarzales de perlilla que había a sus pies y descubrió que todas las plantas, ya fueran grandes o pequeñas, habían crecido durante la noche. El bosque vibraba por la plenitud de sus colores. Todo estaba lustroso, fresco y limpio. Olía como si acabara de llover. Safira se sacudió junto a Eragon y dijo: «Ha pasado la fiebre, vuelvo a ser yo misma. He sentido unas cosas. Era como si el mundo naciera de nuevo y yo ayudara a crearlo con el fuego de mis extremidades. ¿Cómo estás? Por dentro, quiero decir. Necesitaré algo de tiempo para entender lo que he sentido», respondió la dragona. Como había cesado la música, Aria retiró el hechizo que protegía a Eragon y Oric. Luego dijo: «Lifaen, Nari, id a Siltrim y conseguid caballos para los 5. No podemos ir andando desde aquí hasta Yesmerá. De paso, avisad a la capitana Damita que Ceris necesita refuerzos». Nari hizo una reverencia. «¿Y qué le decimos cuando pregunte por qué hemos abandonado nuestro puesto de vigilancia?» «Decidle que ha ocurrido lo que en otro tiempo esperó y temió, que el Wyrm se ha mordido la cola. Lo entenderá». Los dos elfos partieron hacia Siltrim después de sacar las provisiones de los botes. 3 horas después, Eragon oyó el crujido de una ramita y al alzar la mirada vio que regresaba por el bosque montados en orgullosos sementales blancos y llevaban otros 4 caballos idénticos detrás. Las magníficas bestias se movían entre los árboles con extraño sigilo, y sus pelajes brillaban en la penumbra esmeralda. Ninguno de ellos llevaba silla o arnés. «¡Bold! ¡Bold!», murmuró Lifaen. Su corcel se detuvo y hurgó la tierra con sus oscuras pezuñas. «¿Todos vuestros caballos son tan nobles como estos?», preguntó Eragon. Se acercó a uno con cautela, asombrado por su belleza. Los animales eran apenas unos pocos palmos más altos que un pony, de modo que le resultaba fácil abrirse camino entre los troncos cercanos. No parecía que Safira les diera miedo. «No todos», se rió Nari, meneando su cabellera plateada, «pero sí la mayoría. Hace muchos siglos que los criamos». «¿Cómo se supone que he de montarlo?». «Los caballos de los elfos», explicó Aria, «responden instantáneamente a las órdenes pronunciadas en el lenguaje antiguo. Dile a dónde quieres ir y te llevará. Pero no lo maltrates con golpes o malas palabras, porque no son esclavos nuestros, sino amigos y socios. Cargan contigo solo mientras lo consientan. Montar en uno de ellos es un gran privilegio, y solo puede salvar el huevo de Safira de Turza porque nuestros caballos entendieron que pasaba algo raro y se detuvieron para no caer en su emboscada. No te dejarán caer salvo que tú mismo te tires deliberadamente, y tienen mucha habilidad para escoger el sendero más rápido y seguro en tierras traicioneras. Los Feldusnost de los enanos son iguales». «Tienes razón», gruñó Oric. «Un Feldusnot es capaz de subirte y bajarte por un acantilado sin un solo rasguño. Pero, ¿cómo vamos a llevar la comida y todo lo demás sin alforjas? No voy a montar cargado con una mochila». Lifaen soltó un montón de bolsas de cuero a los pies de Oric y señaló al 6.º caballo. «Ni falta que hace». Les costó 1 hora preparar las provisiones en las bolsas y cargarlas en una pila abultada sobre la grupa del caballo. Luego, Nari explicó a Eragon y Oric las palabras que podían usar para dirigir a los caballos. «Ganga Farm», para ir adelante; «Bold», para parar; «Jalupa», si necesitas correr; y «Ganga Apr», para ir hacia atrás.
Podéis dar instrucciones más precisas si aprendéis más del antiguo lenguaje. Acompañó a Eragon hasta un caballo y le dijo: «Este es Folkvir. Enséñale una mano». Eragon lo hizo, y el caballo resopló con las fosas nasales bien abiertas. Folkvir olisqueó la palma de la mano de Eragon. Luego lo tocó con el morro y le permitió acariciarle el grueso cabello. «Bien», dijo Nari. Luego repitió la misma operación con Oryx en el siguiente caballo. Cuando Eragon montó a Folkvir, Saphira se acercó. Eragon la miró y notó que seguía inquieta por lo que había ocurrido durante la noche. «Un día más», le dijo. «Eragon». La dragona hizo una pausa. «Mientras estaba bajo el hechizo de los elfos, se me ocurrió algo. Algo que siempre me había parecido poco importante, pero ahora me crece por dentro como una montaña de terror negro. Toda criatura, no importa cuán pura o monstruosa sea, tiene una pareja de su misma especie. Sin embargo, yo no la tengo». Se estremeció y cerró los ojos. «En ese sentido, estoy sola». Aquella afirmación recordó a Eragon que apenas tenía 8 meses de vida. Por lo general, no se le notaba la edad por la influencia de los instintos y recuerdos heredados, pero en aquella cuestión tenía aún menos experiencia que él, con sus leves aproximaciones al romance en Carvajal y Trondheim. La pena invadió a Eragon, pero la reprimió antes de que pudiera colarse en su conexión mental. Saphira hubiera despreciado esa emoción. No servía para resolver su problema, ni le haría sentirse mejor. Por eso dijo: «Galbatorix todavía tiene 2 huevos de dragón. En nuestra primera audiencia con Hotgar dijiste que querías rescatarlos. Si podemos...». Saphira resopló con amargura. «Podría costar años, y aunque consiguiéramos recuperar los huevos, no tengo ninguna garantía de que vayan a salir del cascarón, ni de que sean machos, ni de que alguno sea mi pareja. El destino ha abandonado mi raza a la extinción». Soltó un latigazo frustrado con la cola y partió en dos un pimpollo. Parecía peligrosamente a punto de echarse a llorar. «¿Qué te puedo decir?», preguntó Eragon, inquieto por su desánimo. «No debes renunciar a la esperanza. Queda una oportunidad de que encuentres pareja, pero has de tener paciencia. Incluso si no funciona lo de los huevos de Galbatorix, en algún otro lugar del mundo debe de haber dragones, igual que humanos, elfos y úrgalos. En cuanto nos liberemos de nuestras obligaciones, te ayudaré a buscarlos. ¿De acuerdo?». «De acuerdo», resopló ella. Echó la cabeza hacia atrás y soltó una varada de humo blanco que se dispersó entre las ramas. «Ya sé que no debería dejar que las emociones se apoderen de mí». «Tonterías», respondió Eragon. «Para no sentirse así, tendrías que ser de piedra. Es perfectamente normal, pero prométeme que no te regodarás en eso mientras estés sola». Ella fijó en él un gigantesco ojo de zafiro. «No lo haré». Eragon sintió la calidez en sus entrañas al percibir que Saphira le agradecía la tranquilidad y el compañerismo. Inclinándose desde la grupa de Folkvir, le apoyó una mano en la áspera mejilla y la dejó allí un momento. «Venga, pequeñajo», murmuró ella, «te veo luego». Eragon odiaba dejarla en ese estado. Con cierta reticencia se adentró en el bosque con Oryx y los elfos en dirección al oeste, al corazón de Du Wenderbarden. Después de darle vueltas durante 1 hora al dilema de Saphira, se lo mencionó a Arya. Débiles arrugas recorrieron el ceño fruncido de Arya. «Es uno de los peores crímenes de Galbatorix. No sé si hay alguna solución, pero podemos tener esperanza. Hemos de tenerla».